saludar al señor abogado Santiago Kawaski, él es politólogo. Aquí en Huancavelica 830M le agradecemos por estar con nosotros, politólogo, y lo hemos invitado a usted esta mañana para que le diga a nuestros oyentes de Huancavelica realmente si el país, el Ecuador, ha cambiado su comportamiento en lo que tiene que ver a su pensamiento, a su forma, en cuanto a su cultura política, con el cambio de mandatario, con el cambio, yo diría incluso con otra mentalidad o con otra ideología, con otra forma de hacer política. ¿Qué cree usted, politólogo, que esté pasando hoy por la mente de los ecuatorianos? Bienvenido. Un saludo cordial, Clever, y un gusto, Jorge, también estar acá en Radio Huancavilca y compartir con la audiencia de la radio. Me parece que los cambios en materia de cultura política son, Clever, cambios que se producen a largo plazo, son cambios de larga duración que no, digamos, se producen repentinamente por un cambio de gobierno. Y justamente creo yo que el carácter de la cultura política de los ecuatorianos es precisamente cada vez que acudimos a un acto plebiscitario, cada vez que acudimos a una consulta popular, asumimos a esta consulta popular como justamente un acto aprobatorio o desaprobatorio de la gestión del presidente, de quien propone la consulta popular, y no realmente nos centramos en las preguntas que están siendo sujetas a debate y a discusión, y eso precisamente es parte de la idiosincrasia, es parte de la realidad política del Ecuador. Fíjese usted que si es que el Ecuador tuviese un talante democrático, si es que la sociedad, nuestros representantes tuviesen la predisposición de dialogar, esta consulta popular que se ha anunciado por el Ejecutivo sería fácilmente evitable. Es tan fácil como que los legisladores que hoy tenemos en la Asamblea Nacional puedan discutir, dialogar abiertamente, buscar consensos, de poner intereses partidarios por los intereses nacionales y establecer una gran hoja, una gran agenda, un gran norte de los horizontes estratégicos que merece el país, abocado en una crisis no solamente de carácter económico, sino también social. Y yo diría, Clever, que siempre a lo largo de la historia de la República las crisis económicas han estado aparejadas de crisis institucionales, inevitablemente. Y creo yo que el Ecuador ya tiene una crisis económica de gran calado y ahora creo que estamos a vísperas justamente de una crisis institucional producto de los desafíos, de las pujas entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, precisamente como consecuencia de este anuncio que ha hecho el presidente Lazo sobre una posible consulta popular. 7:14. Politólogo, esta cultura política que obedece a un proceso, indudablemente, los ecuatorianos hemos visto debilitarse a, un, a una función tan importante que representa la democracia del Ecuador, que es la legislatura, que es la Asamblea Nacional. Debilitarse porque los resultados están a la vista del ex o de la ex Asamblea Nacional, que precisamente se fue con una nota de deficiente. La reprobó el pueblo del Ecuador. Y ese pueblo votó por o para tener una mejor asamblea. Pero resulta que en estos, desde el 14 de mayo a la fecha, hoy, ayer fue 4 meses, esta Asamblea Nacional en el cómputo o en la calificación
está en los mismos o en el mismo orden del anterior, calificada como deficiente. Eso está perjudicando al país, eso está convirtiéndose en un obstáculo para el Ejecutivo. ¿Cuál es su lectura? Sí, que a ver, me parece que así como se presentó el anuncio de la consulta popular, el presidente Lasso trató de discursivamente evidenciar de que la consulta procedía a causa de un bloqueo institucional por parte de la Asamblea Nacional. Yo, sin embargo, soy renuente a pensar de que existe en realidad un bloqueo institucional. La Constitución habla sobre un bloqueo, que el bloqueo tiene que ser recurrente, tiene que ser sistemático, tiene que estar enfocado principalmente a negar, por ejemplo, el plan de desarrollo nacional que todavía el Ejecutivo no lo ha aprobado. Y me parece que lo que sí existe, lo que sí opera en lugar del bloqueo es una gran soledad del Ejecutivo en la Asamblea Nacional. Una soledad que, Clever, se traduce básicamente en dos cuestiones fundamentales. Es que los dos proyectos que ha presentado el Ejecutivo a la Asamblea Nacional el pasado 25 de mayo, el proyecto de ley de libertad de expresión y comunicación, y el 17 de agosto el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, no cuenta hasta el sol de hoy con un informe favorable para primer debate, es decir, no se ha discutido siquiera en la Asamblea Nacional las dos propuestas de reforma normativa que ha presentado el Ejecutivo. Y por otro lado, el Ejecutivo también presentó la reforma presupuestaria y, para simplificar, Clever ha recibido la negativa, el rechazo, tanto de la izquierda como de la derecha. Ha sido público ya el anuncio del Partido Social Cristiano respecto a que no va a aprobar esta proforma. También han hecho lo propio la bancada de UNES, la bancada de Pachacutic, con cierto recelo, pero de igual forma la bancada de la izquierda democrática. Y eso refleja, sí, una falta de operación política en el legislativo. Eso refleja, sí, una soledad del Ejecutivo respecto a no poder acrecentar su banda de enlaces con actores precisamente que le van a acompañar precisamente en esta función de articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo. El presidente Lasso y el gobierno del presidente Lasso parten con esta debilidad de no tener una mayoría en la Asamblea Nacional. Y esto, Clever, va a ser un elemento fatal que le va a acompañar al Ejecutivo, le va a acompañar al presidente Lasso como sombra al cuerpo durante los siguientes 4 años. Por más que incluso proceda la consulta popular, este conflicto se irá aplazando hasta posterior a la consulta, si es que se llega a realizar, porque precisamente es algo inevitable que va a tener que afrontar tarde o temprano el gobierno nacional respecto a la ausencia de un bloque legislativo lo suficientemente consistente para hacer una mayoría. La bancada del Acuerdo Nacional, que ha ido creciendo ciertamente, ya cuenta con, se habla de 27, 28 voluntades, pero aún Clever está muy lejos de conseguir las 71 voluntades en el legislativo que les permita tener una mayoría estable. Eso pasa por un diálogo abierto, por la apertura de estas fuerzas políticas que también va a necesitar el Ejecutivo para efectos de la consulta popular. Yo creo que ahí ha equivocado el gobierno en plantear la consulta como una respuesta a un supuesto bloqueo del legislativo, poniendo ya contra las cuerdas a las fuerzas políticas, a los partidos políticos y movimientos que convergen en el legislativo, y que va a tener que, para ganar la consulta, también sintonizar con estos sectores. Recordemos que la eficacia de una consulta parte fundamentalmente de concitar un gran acuerdo entre actores institucionales, entre actores políticos y entre actores sociales. Y al parecer, Clever, lo que se ve a ciencia cierta es que el Ejecutivo plantea una consulta bajo el corset de la iniciativa del presidente Lasso. Para que la consulta tenga eficacia, tiene que vencer el corsé del Ejecutivo, tiene que verse como una consulta más amplia, más diversa, que aglutine a otros actores, y eso pasa por incorporar en las preguntas reivindicaciones que no necesariamente están en el plan de gobierno del presidente Lasso, pero que pueden obedecer
a una estrategia de diálogo más amplio. 7 de la mañana, 21 minutos. Usted de profesión académica es abogado, pero en el día a día es investigador político, politólogo. ¿Y no será que al gobierno del señor Guillermo Lasso, para lograr estos acuerdos, porque no es el primero ni el último presidente de la República que tiene en contra un legislativo, un gobierno legislativo, no. Pero será, repito, no hará falta un operador político que le llaman ustedes que enfrente los diálogos hacia un acuerdo o hacia acuerdos. ¿No será que le falta eso al gobierno del señor Lasso frente o haciendo un puente, haciendo de vaso comunicante entre estas dos funciones que son la de el legislativo y de el ejecutivo? Sí, creo yo que es lo correcto. Usted ha mencionado algo que sin lugar a dudas es una ausencia del gobierno nacional. Creo yo que en parte esto se explica porque las principales acciones de gobierno en los primeros meses estuvieron abocadas a solventar el problema de la crisis sanitaria con un plan que hay que reconocerlo a toda costa, digamos, un plan de vacunación universal, gratuito, ágil, bien llevado, que es lo que justamente recomendaban organismos internacionales como la CEPAL. Estos organismos mencionaban que no puede existir un plan de reactivación económica o un plan de reactivación productiva si es que no existe un plan de vacunación. Este tema copó el debate público, copó la agenda del gobierno y creo yo que evitó precisamente que el gobierno pueda plantearse cuáles son los problemas de carácter político que tiene que afrontar. Ahora, una vez que ya esto ha sido resuelto de buena manera, afortunadamente para bien del pueblo ecuatoriano, el gobierno tiene que pasar ahora sí a definir cuáles son sus prioridades en materia política y en virtud de esas prioridades definir una estrategia y, como usted lo ha mencionado, unos operadores. Me parece que la muerte de César Monge, la prematura muerte de César Monge al inicio de este gobierno, marca una pérdida no solamente humana, sensible, sino también una pérdida en materia política que le ha resultado al gobierno difícil de llenar, a pesar de que la ministra Vela está dando una muestra de tratar de sintonizar no solamente con los actores políticos, con los actores sociales, pero ciertamente la ausencia de un cuadro que sea un operador, que esté en la Asamblea Nacional permanentemente como en calidad de legislador, se siente y es patente, digamos, esta ausencia de un cuadro representativo de la bancada de Creo en la Asamblea Nacional. Y creo yo que esta consulta popular, Clever, representa para el gobierno, a breves rasgos, tres cuestiones claves que me parece que deben ser resaltadas. La primera es que es sin lugar a dudas la toma del timón de la iniciativa política, el gobierno frente a la dispersión de las fuerzas políticas, yo diría frente al extravío de las fuerzas de la Asamblea Nacional, está tomando el timón de la iniciativa, eso es bueno para el gobierno. Creo yo que en un segundo elemento, la consulta popular puede traducirse en una oportunidad para el Ejecutivo en la medida en que logre sintonizar con esa buena parte del electorado que votó por el presidente Lasso en segunda vuelta y que le dio la victoria. El presidente Lasso va a tener que recurrir nuevamente a ese electorado para ganar la consulta, pero eso pasa por traducir esas demandas del plan de campaña electoral en políticas públicas para precisamente reafirmar esta sintonía con ese electorado. Si es que esto no sucede, ese electorado va a sentir que su voto fue traicionado, que su voto fue engañado, y creo yo que puede tener un desafecto con su propia base electoral. Y un tercer elemento que también es importante es que la consulta puede ser una gran oportunidad para el gobierno para traducir ese capital político que tiene como el resultado del proceso de vacunación, traducir ese capital político en un triunfo electoral.
en un triunfo que le dé no solamente que afinque la legitimidad de origen, sino que también le dé unas nuevas perspectivas de gobernabilidad, unas mejores perspectivas de gobernabilidad. Creo yo que si es que el presidente Lasso tiene una apertura a conversar con el resto de los actores sociales, puede evitar una crisis institucional que creo yo estamos a puertas si es que el gobierno persiste en tener una posición, digamos, extrema respecto a su orientación económica. Y yo creo que Clever, que el presidente tiene que poblar el centro político. El centro político está despoblado y creo yo que si es que el gobierno hace un gobierno pragmático, si es que el gobierno se recorre, digamos, hacia el centro, que es lo que hizo en la campaña electoral, yo creo yo que puede tener mejores perspectivas el gobierno nacional para los próximos años. Correcto, 7:27 en Huacavilca 830M. Mi compañero, el licenciado Jorge Escobar, se incorpora a este diálogo con usted, politólogo Kawaski. ¿Cómo le va, Santiago? Buen día, bienvenido a Contrapunto. Esa orfandad en la operatividad política que usted ha expuesto desde el Ejecutivo podría interpretarse también como una acción necesaria desde la consulta popular, porque al final Alexandra Vela es la ministra de Gobierno, pero parecería que sus funciones se están circunscribiendo a esa parte exclusiva de el Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional, para el muñequeo político, para la jugada, para la conexión con la Asamblea, que fue lo que hizo el extinto ex asambleísta y ex ministro César Monge Ortega, que en paz descanse. Monge, usted lo pudo haber visto en la sesión de instalación cuando tenían trabada toda la designación de autoridades, fue el que estuvo moviendo los hilos. Y ante esa orfandad, parecería que la consulta popular aparece como una suerte de santo grial, no de este gobierno, sino de todos los que han tenido que acudir a ese artículo 104 de la Constitución. También lo hizo el correísmo en la primera fase de su poder, en los primeros 10 años, no solamente para consultarle al pueblo y darle voz a las masas, sino también como un ejercicio de automedición, de autotabulación de ese termómetro en el ejercicio del poder. Y claro, la vacunación es un gran punto a favor del gobierno para poder allanar ese camino, Santiago. Sí, un gusto, Jorge, un gusto compartir contigo. Me parece que tú has mencionado algo que es, sin lugar a dudas, importante, que es que la consulta representa, como tú lo has mencionado, un termómetro para medir precisamente el grado de sintonía que tiene el gobierno con el electorado. Y me parece que el gobierno, digamos, no está comprendiendo quizás la urgencia de operar esta consulta popular. Me parece que está pensando que tiene mucho tiempo para la operación de esta consulta popular y precisamente yo creo que el gobierno sabe, comprende que la única fortaleza en materia política que tiene es precisamente sus altos picos de popularidad y de credibilidad. Ese es la principal fortaleza, el principal bastión de este gobierno, pero esto siempre está sujeto a un escenario muy voluble, digamos, muy volátil, muy incierto, muy caprichoso también, que es justamente la percepción de la ciudadanía respecto a la gestión del gobierno. Esto puede cambiar de un día a otro, puede cambiar de un hecho político a otro, y yo creo que hipotecar todo el peso político del gobierno a una consulta que se anuncia para el mes de diciembre es, digamos, no tener una sintonía con los tiempos políticos. Creo yo que el gobierno está percibiendo que tiene más tiempo del que verdaderamente cuenta. Y eso pasa porque hasta diciembre de este año podría el gobierno equivocar la conducción política de la gestión gubernativa, precisamente pensando que tiene un capital que es para gastarlo y no para preservarlo para esa consulta. Y creo yo que pasa, Jorge, por una encrucijada. El gobierno tiene que resolver esta encrucijada porque me parece que hay que hacer un poco de antecedentes.
para precisamente enmarcar esta encrucijada que tiene el gobierno, porque el gobierno en la primera vuelta electoral, el presidente Lasso, en ese entonces candidato, tenía el 19,74% de los votos frente al 32,72% del candidato Arauz. Todas las encuestadoras pensaban que era muy complejo que el candidato Lasso pueda remontar esta votación. Eso se hizo posible únicamente en la manera en que el candidato Lasso hizo un giro ideológico para correrse hacia el centro y en base a esa corrida del centro aglutinar otros temas, otras demandas, otras reivindicaciones de un electorado que no necesariamente era adepto de Creo y adepto al presidente Lasso, sino que más unía, digamos, a este electorado el miedo y el rechazo, yo creo, a los últimos 14 años de conducción de gobierno por parte de una fuerza que es la Revolución Ciudadana. Si es que el gobierno no sintoniza con esta realidad y persiste en implementar una política de corte neoliberal clásico, digamos, creo yo que puede ir consumiendo este capital político en lugar de preservarlo, y creo yo que podría llegar sin oxígeno a la consulta popular. Si es que la fortaleza del gobierno es la credibilidad, creo yo que esta credibilidad tiene que ser custodiada, tiene que ser preservada, tiene que ser, digamos, muy bien protegida. Y creo yo que los pasos que está dando, por ejemplo, la reducción, el recorte presupuestario en materia de seguridad social, por ejemplo, este recorte que hizo a la seguridad social, el recorte que hizo a las universidades en la proforma presupuestaria del 2021, dan cuenta que persiste esa orientación de neoliberalismo clásico, tradicional, que yo creo que puede consumir este capital político, puede llegar a diciembre a la consulta popular sin oxígeno político para afrontar este gran rédito que podría ser la consulta y sobre todo con el desafecto de su propia base electoral. A esa base electoral que le dio el triunfo en la segunda vuelta, el presidente Lasso va a tener que volver a pedir la votación para la consulta popular. Y si es que preserva, digamos, un gobierno que es de carácter ortodoxo, un gobierno que puede llevar incluso la agenda del ajuste estructural de orientación del Fondo Monetario hacia la consulta, yo creo que puede volver a repetir la historia de los gobiernos de su misma orientación política que en 1986, por ejemplo, León Febres Cordero aplicó estas preguntas en la consulta popular con resultados catastróficos, y lo mismo sucedió a Sixto Durán Ballén en la consulta popular de 1995, donde intentó precisamente llevar una línea de privatizaciones, una línea de recortes en materia de seguridad social, en materia pública. Yo creo que esas dos consultas fracasaron precisamente por esto, con un fracaso estrepitoso de más del 60% de desaprobación de esa consulta. Y yo creo que podría el presidente Lasso verse en ese espejo histórico para precisamente modelar de mejor forma un gobierno que debería, lo reitero, debería ser un gobierno que tienda más hacia el centro político, porque en ese centro político triunfó en materia electoral. 7:34, el abogado Santiago Kawaski, politólogo, está acá en Contrapunto a través de Huancavilca, la 8:30 AM, la H grande de la información. Tengo una última inquietud. Santiago, solamente algo corto, en 2 minutos, por favor. ¿Cuáles cree usted que serían los nudos gordianos, los inconvenientes a la hora de los contenidos de una eventual consulta popular que proponga el Ejecutivo a través de Guillermo Lasso? Porque allí tenemos temas sensibles como la política extractivista, que por un lado enfrentaría al Ejecutivo con uno de sus inicialmente aliados, ¿no?, a nivel legislativo. Hablamos de Pachacutic. También quizás la ley de oportunidades, donde han habido cuestionamientos a ciertos criterios por parte de UNES, ¿no?, del correísmo. ¿Cuáles cree usted que serían esos puntos que generen el conflicto o la conflictividad política y que podría exponer al Ejecutivo a que ya en las urnas el pueblo quizás tenga otro criterio? Sí, creo yo que hay ciertos puntos rojos que podrían provocar, digamos,
una conflictividad con sus digamos, aliados políticos más próximos, que eran la izquierda democrática, Pachacuti. A pesar de que esas tiendas políticas han remarcado en que hicieron una alianza concreta para efectos de la configuración de la Asamblea Nacional, pero que no está vigente ese acuerdo a largo plazo. Me parece que la consulta popular va a tener que ser muy tinosa. Existen dos condiciones para que una consulta popular tenga eficacia. La primera, que tenga popularidad, quien la plantea, que es el caso del presidente Lazo, pero la segunda es que pueda las preguntas tener el suficiente tino y la suficiente apertura para representar a la sociedad ecuatoriana en su conjunto, a las múltiples y diversas formas de representación que tiene esa sociedad. Y creo yo que ahí el gobierno aún tiene que recorrer un largo trecho para ciudadanizar esta consulta popular, tiene que darle un carácter que la gente lo vea como una consulta que no es dueña del Ejecutivo, que el Ejecutivo no es dueña de la consulta, sino que es una consulta que se expresa también y que es defendida por múltiples actores de la sociedad. Eso creo que falta mucho por ciudadanizar a la consulta, por darle precisamente este carácter diverso. Y me parece que en materia de preguntas, bueno, el presidente ya ha anunciado que la eliminación del Consejo de Participación podría ser una opción, o quitarle las competencias podría ser una opción. Ahora justamente se habla de que la consulta popular es una consulta que cuesta mucho al país, se habla de 42 millones de dólares, pero también habría que reparar en materia de Consejo de Participación cuánto le cuesta el Consejo de Participación a la sociedad ecuatoriana. Según una proforma presupuestaria del 2021, este Consejo de Participación consume 8 millones de dólares anuales, precisamente como parte de su funcionamiento, de su operatividad. Y yo creo que este consejo le queda debiendo al país, Jorge, le queda debiendo, porque creo que es un consejo de participación que no ha provocado el control, es un consejo de participación que no ha provocado la fiscalización, que no ha provocado la participación ciudadana, y me parece que ha sido más bien una institución lúgubre y secundaria, auxiliar del sistema político ecuatoriano. Me parece que este es un debate que el Ecuador tiene que dar, si es que este consejo de participación realmente cumple con su labor, con sus funciones constitucionales, o si es que es el momento de establecer estas competencias, trasladarlas hacia el Ejecutivo o hacia el Legislativo, perdón, con condiciones, digamos, estrictas respecto a la selección de los principales personeros de las instituciones del Estado. Este es un tema central, es un tema institucional central. Me parece que en materia económica el gobierno ya ha anunciado, en materia extractiva que tú te has referido, que la voluntad de ellos es pasar de los 470,000 barriles que se producen diariamente a al menos 900,000. Y me parece que para eso, digamos, no está obligado a poner esto en una consulta popular, a sabiendas de que precisamente los grupos ecologistas, el mismo Pachacuti, la misma CONAIE, han hecho de la preservación del medio ambiente y de la no ampliación de la frontera extractiva una batalla de sus reivindicaciones, un punto central de sus reivindicaciones. Me parece que tiene que el gobierno ser muy tinoso para estructurar el encajonamiento de estas preguntas con la suficiente apertura y el suficiente tino político para no generar susceptibilidad, sino para generar acuerdos, para generar un gran proceso de concertación. En la medida en que esto sea así, la consulta tendrá eficacia. Y caso contrario, yo preveo que la consulta popular, con los tiempos muy holgados que se está dando en el Ejecutivo, puede tener, si es que lleva, por ejemplo, el programa del ajuste estructural hacia la consulta popular, creo yo que puede tener un revés político si es que persiste en llevar, digamos, un plan ortodoxo de manejo de la economía hacia la consulta popular, puede tener un revés político. Agradecemos al abogado Santiago Kawaski, politólogo aquí en Huancavelica 830M, por estar con nosotros y que le vaya bien, ¿ah? Muy amable. Un gusto, Clever, un gusto, Jorge, estar en Radio Huancavilca. Un saludo cordial a toda la audiencia de la radio.